días os voy a presentar un artículo que hemos publicado este año en la revista de Emergencias, titulado Mortalidad tras el alta desde el Servicio de Urgencia Hospitalaria, un análisis tras 453.599 episodios. El objetivo principal fue cuantificar y analizar la mortalidad de los pacientes dados de alta desde el servicio de urgencias y que fallecen dentro de los primeros 30 días en domicilio, y como objetivo secundario la evaluación de los tipos de eventos adversos relacionados con la mortalidad y potencialmente prevenibles. Y por otro lado, comparar variables clínicas y epidemiológicas de los fallecidos en los primeros 7 días frente a los que fallecen entre el día 8 y 30. El método que utilizamos es un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen pacientes mayores de 14 años atendidos y dados de alta a domicilio desde el servicio de urgencias de este hospital, en un periodo comprendido de 5 años entre el año 2017 y el 2021. Las variables analizadas fueron la mortalidad a los 30 días y si esta ocurre en los primeros 7 días o entre el día o más allá, hasta el día 30. Se clasificó la mortalidad como esperada o no y si estaba relacionada o no con el motivo de atención en urgencias y, por otro lado, la causa de fallecimiento. Aquí podéis ver que de los 453.599 pacientes que fueron dados de alta, se identifican 355 pacientes que fallecen en los primeros 30 días, de los cuales 148 fallecen en los primeros 7 días. La mediana de edad fue de 83 años y con un índice de Charlson de 6 puntos, es decir, con una comorbilidad ya elevada. El 31,8% tuvieron una muerte esperada y relacionada, el 47,6% una mortalidad esperada y no relacionada y el 19,4% no esperada y no relacionada, y tan solo el 1,1% no esperada y relacionada con el motivo de atención en urgencias. A destacar que en el 24,2% de los pacientes se identifican eventos adversos, siendo el más común la infraestimación de la gravedad. Como causas de fallecimiento principales, en primer lugar es la neoplasia maligna, en segundo lugar la insuficiencia cardíaca y en tercer lugar la enfermedad cardíaca arteriosclerótica. En esta diapositiva podemos ver la tabla de los 4 pacientes que se identifican como pacientes fallecidos y no esperados, de los cuales 3 de ellos fallecen en los primeros 7 días. Y a destacar que hay una mayor proporción de eventos adversos en estos pacientes. Para concluir, decir que estos pacientes que fallecen son de forma precoz, son ancianos con una comorbilidad elevada y donde las principales causas de muerte, como ya hemos dicho, es la enfermedad neoplástica y las enfermedades cardíacas. Que en una cuarta parte de los pacientes se detectan eventos adversos relacionados con la asistencia en urgencias, siendo el primer factor causal una infraestimación de la gravedad. Y por último, destacar que en menos de un caso por cada 100.000 pacientes atendidos en urgencias se produce una muerte en domicilio no esperada y relacionada con la visita en urgencias, tanto si se considera un periodo de tiempo de los primeros 7 días como a los 30 días tras el alta. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias por la presentación. Hay una cosa que quería preguntarte con respecto a las neoplasias malignas, que es una de las causas principales de la mortalidad. ¿Os habéis planteado un subanálisis para conocer la situación de neoplasia, tipo de neoplasia y posibles complicaciones en pacientes que estuviese con quimioterapia? O sea, para intentar cerrar todavía más qué pacientes neoplásicos van a tener más posibilidades de morirse precozmente que aquellos que puedan tener un estadio diferente, porque la palabra neoplasia maligna es demasiado amplia. Era un poco por si habéis planteado hacer un subestudio en ese tema. O sea, en este momento no nos lo habíamos planteado, pero claro, con este porcentaje de pacientes tan elevado, claro que influye el estadio de la enfermedad neoplásica en la que esté. Entonces sí que sería interesante hacer un subanálisis de estos pacientes. Gracias. Y una pregunta, los datos de mortalidad de pacientes no ingresados, ¿en qué base de datos lo habéis conseguido? Esto pues lo hemos conseguido del hospital, ¿no? Se ha pedido a Salud Pública el certificado de defunción. Entonces, bueno, vale, sí, nosotros se ha cruzado todos los que se han ido a su casa y con el listado de fallecimientos que tiene la Generalitat Valenciana y especialmente los que
coincidían los que habían fallecido, pues a todos esos se pidió, eso fue un lío, me refiero que pidió muchas para que nos dieran el informe de función, el informe de función, sacamos información y luego ya en la historia clínica con más detalles esos pacientes. Es un sistema que sí que está disponible, es un sistema de registro de fallecimientos que está disponible a nivel de salud pública. Lo que pasa es que, bueno, por eso el estudio es del 2021, porque es que se tarda mucho tiempo en que te den la autorización. Muy bien. Es que es un tema interesante de conocer los fallecidos una vez salido del hospital. No es fácil. Pues nada, muy bien, muchas gracias.